Este es el clásico paciente que tiene esta enfermedad funcional. Esto no ha variado en los años. Es una mujer joven, generalmente de 25 30 años, que acude al consultorio general o al consultorio de medicina interna o al consultorio de gastroproponentes digestivas, de diferente tipo, epigastralgia, cólicos intestinales, junto con hiporexia. Y estos pacientes se les ha tomado los exámenes de laboratorio y todos los exámenes salen normales. Pero sin embargo tienen molestias reales. Las molestias reales son molestias severas. La mayoría son casos leves, pero hay un porcentaje con molestias severas. Y eso puede confundir en la emergencia. Asociado a esto, el dolor le va a causar ansiedad, fatiga, agotamiento, estrés, disminución de su capacidad laboral. Este paciente no va a ir a laborar un largo tiempo. Un largo tiempo, estamos hablando de 3 meses, 4 meses, solo por estas molestias. No solamente es dolor abdominal la molestia, sino también pueden ser diarreas o puede ser estreñimiento. Hace unos años recuerdo haber visto algunas películas en el cine que ya ponían estos ejemplos, ¿no?, de algunos personajes con colon irritable, con molestias funcionales, ¿no? Y ya, bueno, ahora se conoce un poco mejor la patología, pero no la fisiopatología. En este caso es un paciente que frecuentemente nos va a buscar. Generalmente por mes pues sí vemos a esos pacientes, ¿no? En medicina interna por lo menos veremos el que le haga verá por lo menos 20 pacientes con esta patología. Bien, el aparato digestivo cumple múltiples funciones. Funciones motoras, secretoras, de absorción e inmunológica. Esto es muy importante, lo último, lo inmunológico. Esto sí tiene que ver un poco más con la fisiopatología. Todas estas funciones se van a alterar. Este es un cuadro que tiene vigencia. Miren cómo hay una base en el diagnóstico temprano, en la parte genética. O sea, hay una base genética para que esos pacientes hagan esta molestia. Y sobre esa base genética, como toda enfermedad, todas las enfermedades que sufrimos, el asma, etc., todas tienen base genética. Todas, sin excepción. Pero ¿qué ocurre? Sobre esa base genética aparecen factores ambientales. ¿Cuál es el factor ambiental, por ejemplo, del asma? El polvo. Para dar un ejemplo sencillo. Aquí hay que ver factores psicosociales. El estrés, el estado psicológico del paciente, de repente es ansioso, depresivo. La capacidad de manejar el soporte social, ¿no? Cuando uno va pasando los años y el tiempo, ustedes saben que hay muchos médicos, ¿no? No son pocos, los que sobre una base de 40 o 50 años de edad, más de 60, muchos de ellos tienen infarto cardíaco, diabetes, dislipidemia, ACV. ¿Por qué? Porque sobre una base genética, más los factores ambientales, que es la dieta inadecuada, la dieta del chocolate, de la gaseosa, del triple, ¿no?, de la facilita, ¿no? Y ya no es como antes. No sé si hace poco han pasado por WhatsApp. No, fue una información real, ¿no? La leche pura vida, que no contenía lo que ofrecían, ¿no? Y ponen una foto muy interesante. Comparan la leche pura vida de a estas épocas, miren en caja, creo, no caja, ¿no?, con la leche que se consumía hace 40 años en el Perú. Hace 40 años la leche que se consumía era leche de vaca directa. O sea, sacaban la leche y iba a tu casa. Esa sí no estaba ni preparada ni como observantes.
y ponen ahí un dibujo de la selección peruana de fútbol, esas 3 selecciones de esos años fueron un mundial. Ahí ven la diferencia. La diferencia es no solamente tu capacidad de hacer cosas, sino el factor nutritivo. Si ustedes ven a grandes rasgos, el Perú no está mejorando. La nutrición está en caída libre. Preguntándoles a ustedes qué consumen en su dieta, estoy seguro que la mayoría no consume adecuadamente el volumen de leche o de proteínas que corresponden. Pero sí triples, gaseositas, comida rápida, ¿no? Y eso a la larga sí va a cumplir va a haber este problemita. Bien, entonces estos factores psicosociales van a causar 2 alteraciones, mírenme. Alteración en el sistema nervioso central y también en el sistema nervioso periférico. Ustedes deben recordar que todo el intestino, delgado, grueso, el esófago, el estómago, todos tienen ellos al sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿cierto? Y para que eso trabaje requieren de neurotransmisores. Pero esos neurotransmisores están alterados en estos pacientes. Pero además, esos neurotransmisores ¿a dónde van? Al cerebro. Entonces hay una alteración en el sistema nervioso central y en el simpático y parasimpático. Entonces no es solamente que tiene una molestia disfuncional, es un problema sistémico. Por lo tanto, se va a alterar la fisiología que se presentó al inicio. Se va a alterar la motilidad. O aumenta la motilidad, causa dolor, diarreas, o disminuye la motilidad y causa estreñimiento. Va a haber inflamación, va a haber una teoría sobre las infecciones en esto, y va a alterarse la flora bacteriana. ¿Y por qué se altera la flora bacteriana habitualmente? Por la dieta. Muy bien. Avanzamos. Bien. ¿Cuál es el neurotransmisor que está asociado a este problema? Hay varios, pero uno de ellos es la serotonina. La serotonina es secretada por las células enterocromafines. Esta tiene como función, como se ve en la imagen, unirse a los receptores en el nervio periférico. Estos receptores, ahí ven la parte amarilla que es el nervio periférico y las células del aparato digestivo. Estos neurotransmisores, que es la serotonina, se van a juntar a los receptores y van a regular la motilidad, la secreción y la sensibilidad. Y a su vez van a permitir estos transportadores ingresar a las células esta serotonina. Bien, el cuerpo humano tiene serotonina como 5-hidroxitritamina. En el 95% se encuentra en el tracto gastrointestinal. O sea, es muy importante esto. Donde el 90% está en las células enterocromafines y el 10% de este grupo está en las neuronas entéricas. Y usted sabe que la serotonina, cuando uno revisa, por ejemplo, encefalopatía hepática, tiene que ver entonces también con el problema de encefalopatía hepática. Cuando uno revisa serotonina, por ejemplo, en neurología, tiene que ver con los síndromes ansiosos, con los trastornos obsesivos compulsivos en psiquiatría. O sea, la serotonina cumple múltiples funciones, y una de ellas es en el aparato digestivo. Y miren, el 95% está en el tracto gastrointestinal. Y como se mencionó, cumple funciones motoras, secretoras, etc. Se estimulan los receptores tipo 4, los cuales inician la contracción y secreción. Y también los receptores tipo 3, que tienen que ver con la sensibilidad y el centro del vómito. ¿Qué ocurre entonces con estos receptores? Con esta serotonina. Cuando esto actúa por ejemplo, a través de la acetilcolina.
y a través de la acetilcolina va a producir contracción, y a través del BIP va a producir relajación. Es decir, no solamente es una acción de la serotonina, sino también de la acetilcolina y del BIP. Muy bien. Entonces, la no adecuada función, es decir, la disminución de la actividad funcional de la serotonina, está asociado a problemas funcionales del aparato digestivo. ¿Cómo se define esto? Son molestias del aparato digestivo en las que no se demuestra una causa orgánica. O sea, hay dolor, hay diarrea y hay estreñimiento. Si ustedes tienen un paciente con diarrea, ¿qué pensarían? Diarrea aguda, infección. ¿Correcto? Diarrea aguda, infección, virus, salmonella, shigella. Diarrea crónica, infección. ¿Qué pensarían? Tuberculosis, VIH. Diarrea crónica, también, ¿qué pensarían? Enfermedad de Crohn, colitis. Entonces, esta enfermedad produce también dolor, pero no hay causa orgánica, o sea, no se ha encontrado una histopatología de esto. Sin embargo, sí en la fisiopatología ven el tema de la alteración de los neurotransmisores. Tienen múltiples manifestaciones clínicas, o sea, todo lo que está escrito en gastro, todo, epigastralgia, náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, todo lo tiene este paciente, todo. Y el paciente va a buscarlos, y el paciente va a ir con dolor, y ustedes no se pueden decir, ¿qué pasaría si salen todos los exámenes bien? Su endoscopía, su colon, todo. ¿Qué le van a decir al paciente? ¿Que está sano? A él le duele, tiene estreñimiento o tiene diarrea, no está sano. Pero la razón no es una causa orgánica. Tiene que decir a usted, señor, no tiene cáncer, no tiene tuberculosis, no tiene infecciones agudas, no tiene. Pero su molestia es real. Tiene una enfermedad que se llama alteración funcional del aparato digestivo. Porque el paciente tiene que sentir de que puede regresar nuevamente por la molestia. Él quiere saber si por esta enfermedad va a morir, porque el dolor es intenso. Entonces usted tiene que explicarle que no es así, ¿correcto? Esto se encuentra asociado a otras patologías. Por ejemplo, la fibromialgia, que se estudia en reumatología, la cefalea tensional, y es más frecuente en mujeres que en hombres. A nivel mundial se dan en un 8% de casos, en España 4 millones, y en el Perú el 10 al 15% de la población lo tiene. Y estoy seguro que acá todos han tenido en algún momento un problema funcional. ¿Saben cuándo lo han tenido más de repente? Cuando están con exámenes. Un poquito de náuseas, un poquito de ardor en la barriguita. De repente, como no toman bien o adecuadamente el volumen de agua adecuado, las frutas adecuadas, estreñimiento, y eso produce dolor, ¿correcto? A eso se refiere, es un problema funcional. Sí. Lo han tenido probablemente en forma leve, porque son jóvenes, pero van pasando los años y van juntando ustedes el estrés, y esto se hace crónico, ¿correcto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Evitar el estrés. ¿Cómo se evita el estrés? No dejando de trabajar ni estudiar, sino haciendo deporte, siquiera 2 veces por semana, y una dieta adecuada, ¿correcto? Es la única forma, porque ahorita ustedes son jóvenes, pero a la larga van a tener este problema. Les aseguro que no el 15%, por lo menos el 50%, porque en el Perú la dieta es para llorar. Muy bien. Bueno, la mayoría son mujeres entre 30 y 50 años. Bien, hay muchos criterios diagnósticos. Miren, cuando uno revisa en Estados Unidos diferentes patologías, ya hay criterios. Si cumplen los criterios, se hace el diagnóstico. Y el capítulo donde más criterios hay es en reumatología. En reumatología hay criterios para lupus, criterios para artritis reumatoide, criterios para Sjögren, ¿no? Para todos los criterios. Y eso hay que saberlo de memoria. ¿O no?
Tiene que saber de memoria. Igual para esta patología hay criterios, llamados criterios de Roma 3. Si ustedes revisan las funcionales, por lo menos van a encontrar 40 patologías. 40, que es un montón. Pero vamos a revisar 2 o 3, que son las más frecuentes. Esta, por ejemplo, la dispepsia funcional. Que de repente ustedes al revisarlo lo van a encontrar que lo han pasado en algún momento. O lo han escuchado de sus padres que lo tienen. Estos síntomas duran por lo menos 3 meses. Y se presenta uno o más de los siguientes criterios. Saciedad precoz, o sea, comen un poco y ya se llenan. Plenitud, comen y ya se sienten hinchados. Tienen dolor epigástrico leve, moderado y ardor epigástrico. Entonces, miren, menos de 3 meses de duración, cumplan uno de los siguientes criterios. Y creo que todos han pasado por esto alguna vez. Algo de ardor, algo de saciedad precoz, algo de plenitud gástrica, que no han hecho la digestión adecuada. Esa es una forma de presentación. Que cuando se hace frecuente, ya se vuelve crónico y comienzan a tomar inhibidor de bomba de protones, etc., ¿no? Que no es la solución. No es la solución. Otro síndrome es el síndrome de dolor epigástrico, igual 3 meses de duración y deben presentar todos los siguientes criterios. Dolor y ardor, que es intermitente, localizado en epigástrico, de intensidad al menos moderada grave, mínimo por una vez por semana. Y obviamente no está asociado también a ningún problema de tipo estructural. Ya, miren, a grandes rasgos, ¿cómo diferencia un problema orgánico de un problema funcional? Esa es una pregunta clásica que se hace, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo diferencio una diarrea orgánica de una diarrea funcional? En la diarrea orgánica hay baja de peso, generalmente más de 3 kilos. En la funcional, menos de 3 kilos, pero sí bajan de peso. En la diarrea orgánica está acompañada la diarrea moco, sangre, puja y tenesmo. En la otra no. En la funcionalmente generalmente no. En la orgánica está asociado a elevación de la BSG, está asociado a anemia, y en la otra no. Pero además hay un dato importante: la diarrea funcional solo es de día, no es de noche. La orgánica es de día y de noche, te despierta. Bien, eso es para diferenciar diarrea orgánica y funcional. Deberían haberlo ya revisado. Pero en general, cualquier trastorno orgánico funcional del aparato digestivo, el dominio en la parte orgánica es el órgano tejido. O sea, a quién ataca es al órgano tejido de la persona. Pero en este caso, en la funcional, no. Es la misma persona que tiene problemas de base, de tipo psicológico, sobre el cual va a ocurrir este tema. Hay criterios patológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay histología, patología, radiología con alteración. Se encuentran daño histológico, patológico, radiológico. Existe. En la otra no. Lo que hay es si hay alteración de la motilidad, hay alteración en la percepción del dolor y hay un problema psicosocial. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento en la forma orgánica? Es medicación, ¿no? Si tiene diarrea por virus, por bacterias, tratamiento antibiótico, ¿no? Si es una obstrucción intestinal, cirugía. Pero la funcional no. La funcional no requiere antibióticos, no requiere cirugía. Y les insisto, en los Estados Unidos muchas veces han entrado pacientes a hacer operaciones con este problema. Y no era un problema orgánico, era funcional. Y se gasta, ustedes saben, en Estados Unidos es carísimo la consulta y la cirugía, ¿no? Y ese paciente después hace comorbilidades. Y ahí ya
se complica más la situación tanto del paciente como la situación económica de la empresa que tiene que pagar el seguro, ¿no? En la forma funcional se usan, como ven, antidepresivos, analgésicos y proquinéticos. Y hay una terapia conductual. Los ejemplos que pongo acá de formas orgánicas: esofagitis, úlcera péptica, enfermedad de Crohn, cáncer de páncreas. La funcional, la más conocida, es la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable. Mire lo que dice acá. Espero, doctor, que no sea usted uno más de esos 20 doctores incompetentes que dicen que no tengo nada y que no me encuentran nada anómalo. Claro, es que algunos que no conocen la patología, ahora lo conocen más que hace 10 años, ¿no? Pero cuando no lo decían, no señora, usted no tiene nada. Sí tiene una patología, pero funcional. Y estos pacientes les va a caer siempre a la consulta privada. Obviamente también a la consulta pública, ¿no? Bien. Por lo tanto, hay ciertos mecanismos fisiopatológicos. Realmente son varios mecanismos fisiopatológicos. Son 5, 6, a veces aparece 7 u 8. Depende de qué libro leas. ¿Qué libro deben leer ustedes? El Harrison. ¿Qué otro libro más? El Farreras. Cualquier reclamo en un examen de residentado es Harrison o Farreras. Cualquier reclamo en un examen de NAN es Harrison o Farreras. No es la copia de la clase. ¿Correcto? Ni tampoco los libritos que me venden en las universidades. Tampoco. Es el Harrison y Farreras. ¿Correcto? Hay chicos que por 1 punto, 2 puntos no han ingresado a la residencia porque marcaron lo que mencionaron en la clase. No es tampoco las academias, ¿eh? ¿Cuál es? El Harrison y el Farreras. ¿Correcto? Les digo esto porque justo el domingo me han llamado para tomar examen de residentado. Me llamaron hoy día, como a las 11. Ya calcular que me van a llamar. Y hace como 2 años me llamaron para que esté 1 semana internado para hacer el examen. O sea, el examen se reúnen 40 profesores de Cayetano y San Marcos, nada más. Hay examen de especialidad y también examen de subespecialidad, ¿no? O sea, de cardiología torácica, etc. Entonces, ahí hacemos el examen en 1 semana. Y solamente les puedo dar un solo dato. Y el otro dato, los que ya me conocen, generalmente en el OAIS y en el 2 de mayo y en el Cayetano, es lo que se enseña en la práctica. Esas preguntas que a veces yo hago en las prácticas tienen que ver con ese tema. No necesariamente está la pregunta, pero se parece. Así que lo que pueden mis alumnos de práctica ya se ganaron algo. Bien. ¿Cuáles son los niveles de evidencia, por ejemplo? Como ven, el nivel de evidencia más importante es la hipersensibilidad visceral. 3 cruces y la alteración de la motilidad inferior del tracto vasointestinal. ¿Qué quiere decir esto? En la hipersensibilidad visceral quiere decir que si a uno, por ejemplo, toma un alimento y ese alimento debe producir movimiento intestinal, ese alimento lo que ustedes deben de sentir es nada, pues están tomando su alimento, usted come y no tiene por qué tener dolor, ¿correcto? Pero acá no, usted come y 10 minutos después o media hora después comienza a sentir dolor. Y es todos los días. O sea, son más sensibles al dolor visceral del intestino, cuando no debería ser. ¿Y por qué puede ser esto? Por la alteración de la serotonina. ¿Se entiende mejor? O sea, es hipersensible a lo mismo que normalmente uno no debe ser hipersensible. Y no a todas las comidas, a algunos tipos de comidas, que les voy a mencionar cuáles son. Porque con esa base ustedes manejan a su paciente. Y su paciente en 3 meses, si sigue este régimen, va a mejorar un 80%.
no se va a curar. Se dice que se cura más o menos el 50% de pacientes, es real, pero después de 1 o 2 años. Pero después de unos años hacen recaídas. Le aplican el mismo esquema y ese paciente va a vivir tranquilo. ¿Correcto? Les hablo por la experiencia que he tenido con varios pacientes, ¿no? Y la alteración de la motilidad, ¿qué quiere decir? Que normalmente, por decir, una comida debe dar 100 movimientos de contracción. No, pues en este paciente no da 100, dan 500, más de lo debido. Encima que da más motilidad, es más sensible. Bien, otros datos importantes es el procesamiento cerebral anormal, justamente porque no hay pues la serotonina adecuadamente. Comorbilidades psiquiátricas, eso también tienen que manejarlo bien. De repente ahora no lo están viendo porque pasa en consultorio. Ustedes más bien ven más pacientes en hospitalización, me parece, ¿no? Como todo estudiante de medicina, ¿no? Y ven endoscopías, colonos. Pero cuando uno va a hacer consultorio, el 50% de las enfermedades son psicológicas. Y de ese 50%, un 10 a 20% es psiquiátrico, por un trastorno X, ¿no? Y otro dato importante es la infección. Hay pacientes que han tenido una infección intestinal y no ha sido bien manejado y les ha quedado un colon irritable. Por eso se da el tratamiento adecuado, la dosis adecuada y el tiempo adecuado. Si se altera eso, ese paciente va a acabar en colon irritable. Bien. Como ven, el más importante, el más frecuente, son este grupo de enfermedades. El intestino irritable ya está conocido desde los años 50. 1950, miren. Inicialmente solamente decían que era un problema de estrés. O sea, el estrés produce el colon irritable. Bueno, después dijeron no solamente es el estrés, sino es la comida que consumen. Bueno, luego descubrieron en el 70, el siglo pasado, que había una hipersensibilidad. Luego descubrieron que había alteraciones del sistema nervioso central y del periférico y la autonómica, parasimpático y parasimpático. Y finalmente, después del 2000, que estaba asociado a infecciones. Pero no es que la infección sea de toda la vida, sino que el mal manejo, o sea, ustedes saben que la infección va a destruir, en la mayoría de casos, la pared. Cuando usted destruye pared, ¿qué está destruyendo? Receptores. Y cuando esos receptores, ¿en qué tiempo se van a arreglar? No va a ser en una semana. Y si tiene infecciones consecutivas y mal manejadas, ese paciente tiene un receptor que ya no va a funcionar. ¿Correcto? Bien. Esto es más o menos lo que le dije, ¿no? Un paciente normal, que se ve en la línea inferior, sano, entre comillas, y un paciente con intestino irritable, que están en las líneas amarillas, ante una comida similar, la misma comida, la misma dieta en ambas personas. Miren cómo es la motilidad sigmoidea, cómo el sigmoides trabaja frente a la misma dieta en dos personas. En una, mire, están casi en 200 contracciones, y el otro hace 800 contracciones, con la misma dieta. ¿Eso causa dolor o no? Va a causar dolor. Y como ven, decía que a los 50 minutos más o menos comenzaba la movilidad. No es en forma inmediata. Bien. Obviamente uno debe razonar, claro, algunos tienen diarrea, otros tienen estreñimiento. En el estreñimiento, las contracciones no propulsivas están aumentadas y la diarrea están disminuidas. En las diarreas, las contracciones propulsivas están aumentadas, el tono rectal está aumentado, la hipersensibilidad está aumentada del recto y hay una mayor respuesta gastrocólica. Y en el estreñimiento es todo lo contrario.
Entonces, esta es una forma de ver el tema de la hipersensibilidad al dolor. Podría ser pregunta de susto. No hay susto, ¿no? Ya no existen sustos en la universidad, ¿no? Uy, uy, uy. Bueno, así se va. Ya, otro ejemplo de dolor. Miren, igualito. En un paciente sano versus un paciente con intestino irritable. El sano está en la línea blanca, irritable en la línea amarilla. Miren el porcentaje de dolor. Se utiliza un método que se llama balón recto sigmoides. Es un balón que se coloca y al dilatarse el balón, miren, el dolor no debería aumentar, casi es plano. Y miren en el intestino irritable cómo el dolor aumenta hasta casi un 60%. O sea, al aumentar el volumen del balón, en los primeros, digamos, 60 mililitros, como, digamos, 80 mililitros, como el paciente sano no tiene dolor. Pero el intestino irritable ya tiene dolor el 20%. Y miren, cuando se aumenta más el volumen del balón, el intestino irritable tiene mayor dolor, 60%. Bien. Esto es más o menos la interacción que existe entre el intestino delgado y el colon con el sistema nervioso. Hay una correlación entre ambos, obviamente por el uso de por el trabajo de los neurotransmisores. Y como ven en la parte inferior de la lámina, hay un tema asociado a la sensibilización por alteraciones neuropáticas y por infecciones. Esto es lo mismo, la interacción entre el intestino grueso y el sistema nervioso periférico. Ustedes cuando manejaron neurología aprendieron algunos conceptos como son la alodinia y la hiperalgesia. ¿Qué cosa es la alodinia? Un estímulo que normalmente no es doloroso puede provocar dolor. Y eso ocurre en el intestino irritable. ¿Y qué es la hiperalgesia? Donde un estímulo previo induce una respuesta dolorosa exagerada. Entonces en estos pacientes va a ocurrir esos dos problemas, alodinia y hiperalgesia. Esto es lo mismo en un cuadro, la infección. Bien, ¿qué infecciones se asocian a este problema? Todas las infecciones digestivas que ustedes conocen, no hay ninguna excepción. Todas. Por ejemplo, un paciente que tiene una diarrea por Salmonella, Shigella, Campylobacter, que es frecuente, ¿no? Salmonella, Shigella, Campylobacter, o por una infecciosa viral, mal manejados, antibiótico inadecuado, tiempo inadecuado, dosis inadecuada, este paciente va a acabar en un colon irritable. Por eso al paciente explíquenle bien, porque a veces el paciente al segundo día ya no quiere tomar, como ya paró la diarrea, no quiere tomar. Eso lo hace 4 o 5 veces cada año, porque ¿quién no ha tenido una molestia digestiva, no? Y todos los años están en algo de esto y que acaban en un colon irritable. ¿Qué va a producir entonces la infección? Inflamación de la mucosa, alteración de la permeabilidad, va a alterar la flora colónica y finalmente va a haber factores dependientes del agente etiológico y del huésped. Y miren, ¿ve? Son dos casos funcionales, la dispepsia funcional y el intestino irritable. Miren los pacientes controles que están en la parte inferior. Pacientes controles bien manejados, no tienen ningún inconveniente.
pero mira los que no están bien manejados, como un 11% acaban en intestino irritable y un 20, casi 20% acaban en dispepsia funcional. ¿Quedó claro? Eso tiene que explicarle bien al paciente. Tome la medicación para que no tenga problemas funcionales. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Primero, por el bien del paciente, ¿no es cierto? Y segundo, ¿por qué? ¿Cómo se lleva una consulta privada? ¿Por qué un paciente va a una consulta privada? No de la clínica, sino una profe, de uno. Aquí uno cosecha 20 años. Por esto, pues. Saber explicar, saber entender y mejoría. Y ese paciente después trae a su familiar, trae a, ¿no? Y te sigue 20 años. Y tu consulta está llena. Y no requieres ir a ninguna clínica. ¿Correcto? Esa es la forma como se manejan todos los pacientes. Varios internistas tenemos esa, sobre todo en OS, esa capacidad, ¿no?, de pacientes. Bueno, tema psicológico, igualito, miren, como la ansiedad, la depresión, las alteraciones funcionales, el limitar las actividades, ¿cómo afecta lo que está en celeste? La aparición del síndrome de intestino irritable, cuando está asociado a la infección. Bien, de alguna forma esto es el cuadro de lo mencionado, ¿no? Hay una infección aguda, esta infección aguda produce inflamación de la mucosa, alteración en la motilidad y la secreción, esto produce distrés psicológico, aumento de la sensibilidad visceral y se presentan después de 4 o 6 meses colon irritable. Bien, ¿cuáles son los criterios de colon irritable? Dolor abdominal recurrente, por lo menos 3 días, por mes, en los últimos 3 meses. Por decir, de abril, mayo y junio. En cada uno de esos meses ha tenido 3 días, pero en los 3 meses consecutivos. Esa es la forma, digamos, leve, porque hay personas que tienen consecutivamente 8, 10, 15 días de molestias. Pero basta esto para decir que su colon irritable, más que el dolor mejora con la defecación, y comienza asociado con cambios en la frecuencia y también cambios en las formas en las heces. Bueno, igual, ¿no? ¿Cuál es el plan de trabajo? Una buena historia clínica, el examen físico, un hemograma que debe ser normal, un examen de heces que debe ser normal, no va a haber parásitos, ni hemorragia, ni leucocitos. Si requieren una colonoscopía, una sigmoidoscopía en pacientes mayores de 50 años, que debe ser normal. Y otros estudios que se consideren necesarios, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden pensar que es un hipertiroideo que está haciendo problema digestivo, ¿no? Pero no por una infección, sino por el hipertiroidismo, que igual ocurre en un hipotiroideo, ¿no? Ya ustedes van viendo lo que van a requerir. Diagnóstico diferencial es la enfermedad celíaca, tratamiento. Bien, este es fundamental, la dieta. Hace ya unos años se ha publicado una dieta llamada dieta FODMAP. Básicamente lo que se refiere es la restricción de ciertos alimentos, que son alimentos de tipo monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Y no todos, sino algunos, ¿no? Por ejemplo, frutas, el mango, la manzana, la pera.
que tienen frutas que tienen alta cantidad de fructanos y algunos alimentos que tienen gran cantidad de polioles, ¿no? Ejemplos clásicos también, por ejemplo, son la leche, el yogur, que se debe restringir, que tienen lactosa, el azúcar, ese es importante, el azúcar. El azúcar se degrada rápidamente, entonces estos pacientes no deben usar azúcar, así como el paciente diabético, ¿no? Y le dan pues lo que está en moda, lo que se usan diabéticos para el azúcar, ¿no? Bien, ciertas legumbres, por ejemplo, en la dieta en Perú se consume bastante garbanzos, etcétera, ¿no? Esa dieta hay que retirarla por lo menos 3 meses. ¿Qué es lo que sí le va a ayudar? El arroz. El arroz, y eso sobre todo no va a bajar de peso. ¿Correcto? Y de las carnes, todas las carnes excepto carne de res. Claro, aquí no está proteínas, ¿no? Pero por si acaso, para que el paciente no se desnutre esos 3 meses, arroz y cualquier carne menos la carne de res. ¿Correcto? Bien, si es leve, moderado o severo la presentación, este es digamos, la base terapéutica, ¿no? En formas severas, todo lo mencionado, más el tema psicológico. En las formas moderadas, es el manejo básicamente el manejo de estreñimiento y el manejo de la diarrea. Y en las formas leves, digamos la dieta, que es lo fundamental. Porque ahí en las formas leves, el dolor de 3 días va a desaparecer. En las moderadas puede durar 1 mes, y en las severas puede durar 6 meses o 1 año. Entonces el paciente se va a deprimirse, ¿no? Entonces debe recibir esa terapia. Entonces hay predominio, el intestino irritable puede haber predominio estreñimiento, diarrea o dolor. Para la diarrea, básicamente espasmolíticos, hiloperamida, estreñimiento, laxantes y dolor abdominal, espasmolíticos y antidepresivos. Mire, se usan antidepresivos, ¿no? No porque tenga depresión, sino porque bajas dosis de antidepresivos pueden corregir la serotonina. ¿Correcto? No por la depresión, sino bajas dosis pueden corregir la serotonina. Ustedes saben que hay antidepresivos asociados a receptores de serotonina. ¿Correcto? Este es el esquema anterior. En la forma leve, modificación de dieta y estilo de vida. Moderado, fármacos. Y severo, antidepresivos y tratamiento del dolor. Pero es fundamental la buena relación médico-paciente. Ese paciente lo va a visitar todos los meses, ¿no? Por lo menos 1 año. Es un paciente de ustedes para siempre. Y ustedes le explican el tema y él se ve más tranquilo. Se está yendo sin saber que va a morir por cáncer, etc. Es un problema funcional. Estos son los medicamentos que he mencionado, ¿no? Antidepresivos a la cabeza, la amitriptilina. Y también se usan los inhibidores de la recaptación de serotonina, la fluoxetina, paroxetina y sertralina. ¿Qué recomiendo yo? La paroxetina. Paroxetina, 1 vez al día, 1 mes. Antiespasmolíticos o antiespásticos, tenemos la biosina, el bromuro de piravenia, etc., ¿no? Cuando hay diarrea prominente, la loperamida, la cabeza, solo loperamida, es lo que más utilizo. Estreñimiento prominente, hay fibras solubles, fibras insolubles como el salvado de trigo y de maíz. Sobre todo esos dos, fibra soluble y fibra insoluble. Lo demás no los utilizo mucho. Y acá está con la dosis, ¿correcto? La dosis que se va a usar. Bien, jóvenes, muchas gracias.